proyectándonos también, por supuesto, para la presentación del día de mañana. Santiago, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy amable por eso. Bueno, un placer tenerte y poder mantener esta charla el día de hoy, conocerte un poquito también, más allá de todo lo que hemos mostrado y dado a conocer a través de tu larga data, ¿no?, de actividades y profesión también que te lleva a estar cerca de la gente y a ser un gran, más que nada pensador también, ¿no? Porque para esto tenés que llevar adelante un montón de cosas internas, ¿no?, para poder tratarlas. Y esto es parte del resultado, que ahora vamos a charlar sobre todo, porque esto es parte de tu... Son algunos de los títulos de mis obras, ¿no es cierto? En su mayoría son ensayos y hay 2 libros de poemas. Hombre Reunido recopila mi poesía desde sus inicios en el año 78 hasta el año 2016. Y El Visitante, que es este título que está aquí, ahora lo vamos a sacar, si podemos, es mi último libro de poemas, posterior a Hombre Reunido. Los demás son títulos que abarcan distintas temáticas de ensayos políticos y filosóficos, que son los temas que suelen atraerme, fundamentalmente para darles expresión en el campo de la literatura. Ahora vamos a entrar a mostrar un poquito los libros y a dar a conocer un poquito también sobre lo que está vinculado en cuanto a tu relación, pero más allá de esto, lo tuyo pasa también por lo artístico, como recién hablábamos, ¿no? Sí, yo integro un sexteto que se llama Líricos Urbanos, dirigido por Lucas Sedler, que es posiblemente uno de los guitarristas más talentosos que tiene el blues en la Argentina. Estamos haciendo un espectáculo llamado ¿Quién sos?, con poemas míos musicalizados por él, leídos también por mí, y donde estamos actuando en Buenos Aires, ya lo hicimos en la provincia de Buenos Aires también, en la capital, y seguiremos de gira en la medida en que las propuestas van surgiendo. Por otra parte, actué muchos años, 16 años, con Marcelo Mogilevsky y César Lerner en un trío en el que abordamos una temática específica en cada uno de los espectáculos. Dedicamos un espectáculo a Jorge Luis Borges, con música de ellos, y poemas y textos de Borges, otro a Fernando Pessoa, el gran poeta portugués contemporáneo, y uno a Julio Cortázar. Y por último, estoy trabajando en una obra dirigida por mi hija Valeria, que se titula Inspiraciones, y en la que intervengo con, creo yo, el mejor barítono que tiene Argentina, que es Víctor Torres, él en canto, Pierre Blanchard en piano y yo en poesía, y Federico Puigros en las proyecciones que sobre el escenario se hacen de las traducciones de las canciones que canta Víctor en alemán, inglés, francés, y de las lecturas que yo hago en portugués. Es toda una puesta en escena. Sí, hace ya desde el año 15 la hemos presentado en toda la República Argentina. Con éxito. Sí, la verdad es que sí. A veces el éxito es inexplicable, pero es un hecho. Sí, pero uno a veces el éxito lo proyecta en cantidad de gente y muchas veces es al revés, ¿no? En cuanto a la respuesta que hay. Sí, es muy emocionante advertir que esta confluencia entre el buen público por su sensibilidad y el público nutrido por su número coincidieron en los 3 campos donde he actuado musicalmente y poéticamente. Ahora, en todo este tiempo, Santiago, el público va cambiando, anímicamente incluso. ¿Cómo lo ves, en este caso, al público argentino? Bueno, diría yo que en los espectáculos en que tengo, por un lado, oportunidad de intervenir, el público es muy entusiasta, y ese entusiasmo yo lo veo reflejado en distintos públicos artísticos. La adhesión social que ha logrado la ópera es excepcional. El público de ópera es notable. El público integrado por emisoras clásicas es tan intenso como el de las populares. Por ejemplo, la Radio Nacional en su FM, en Radio Clásica, tiene un público maravilloso desde el punto de vista de su aptitud para valorar la música, digamos, moderna, que va desde Johann Sebastian Bach hasta Schoenberg. Claro. Pero también la música popular, el tango,
tienen públicos muy intensos, muy fieles y permanentemente interesados en los grupos que en cada campo se puede hacer al respecto. Bueno, la música clásica de por sí tiene estos adeptos que, bueno, son como de mayor mayor interés en interiorizarse justamente en cada una de las obras, no tan así como la demás música, ¿no? Y depende, por ejemplo, ahora que estoy trabajando en el campo del blues con Lucas Settler y su banda, te diría que tiene un público muy fiel, muy seguidor también, al que uno va conociendo. Es más bien uno el que descubre la frondosidad de ese público, la constancia con que se pronuncia respecto de los temas que le importan. Pero lo cierto es que Argentina es un país donde la actitud para el mundo del espectáculo en todas sus gamas, desde las más previsibles hasta las más imprevisibles, desde lo que podríamos llamar la oferta de la calle Corrientes hasta Lelutier, bueno, es extraordinario. Implica la confluencia de muchas colectividades también. Sí, sin duda, sin duda. Yo con Lelutier, por ejemplo, trabajé mucho tiempo, traduje un espectáculo de ellos al portugués, a Río de Janeiro, a San Pablo, y fue una experiencia muy hermosa para mí y muy desafiante traducir un espectáculo de humor a otro idioma. Pero tuvimos éxito. Y la otra gran satisfacción que tuve como traductor fue traducirlo a João Manuel Serrat, al portugués. Sí, lo traduje y cantó en Río, en San Pablo, acompañado por Chico Buarque, María Bethânia, y todo ese grupo maravilloso de cantantes brasileños, Caetano Veloso, surgidos en los años 60. Qué linda experiencia. Hermosa para mí, hermosa, hermosa. Son los frutos inesperados y bellos de la traducción, que es para mí un género literario. Y aparte se mezcló todo, la música, la traducción. Sí, es verdad, la literatura. ¿No? Es muy grato llevar adelante ese trabajo de traductor. Yo lo asocio al de un intérprete musical, porque el traductor trabaja con una partitura que es el libro de la otra lengua que él tiene que verter a su propio idioma. Claro. Entonces, una traducción tiene el valor de una interpretación o de una ejecución y varía de conformidad con los recursos del traductor, ¿no? Es un eje importantísimo. O sea, tenés que tratar de llevar ese sentimiento de la palabra que interpreta en su primera lengua a una traducción. A otro idioma, sí. Tiene que llegar con la misma intensidad. Es una palabra similar, un sinónimo auténtico, digamos. El éxito de una traducción es que no se advierta que lo es. Claro. Yo he leído, siendo adolescente, mis primeras lecturas de Dostoyevsky, traducido del ruso, en colecciones que se difundieron en la Argentina, pero eran españolas, y recuerdo que la emoción que me deparaba la lectura de Dostoyevsky o de Stendhal o de cualquiera de los grandes autores clásicos del siglo XIX, nunca me llevó a pensar que estaba leyendo una traducción, de tan conmovedoras que me resultaban. Qué lindo. Santiago, llegaste a Villa Langostura, bueno, llegaste en el día de hoy. Sí. Tuviste un buen vuelo, me contabas también. Las proyecciones para lo que va a ser el día de mañana son muchísimas, en lo que he charlado con algunos conocidos también. Y además, ¿qué podemos rescatar de lo que vamos a vivir el día de mañana? Bueno, yo espero que el núcleo de mi planteo sea de interés cívico. Yo quiero hablar sobre los desafíos que enfrenta la Argentina para construirse como nación. El riesgo más profundo que amenaza al país es el de no salir de su estructura de conglomerado, ¿no? La diferencia entre un conglomerado y una nación es que la nación se rige republicanamente hablando por una constitución que es respetada por todos aquellos que podrían no coincidir en el orden ideológico y político, pero se avienen a encontrar en la Constitución Nacional el centro de una coincidencia indispensable para la convivencia. Entonces yo quisiera hablar de cuáles son los desafíos que enfrenta la Argentina actual
para construirse como república, para poder inscribir la disidencia en el campo de la convivencia y para poder volver a ser un sistema político donde la vida parlamentaria pueda devolverle a la palabra credibilidad pública, porque la palabra en la Argentina está profundamente minada por el descrédito, ya que la demagogia ha hecho de ella un recurso pretextual para alcanzar el poder, pero no una herramienta fundamental de construcción democrática. Hay dos cosas que se han mostrado en este tiempo y que se han puesto sobre el tapete porque, bueno, se da a conocer que es lo que más predomina, ¿no? Dentro de los gobiernos, que es el socialismo, el antisocialismo, comunismo, estas dos facetas, esta balanza, que no se logra también buscar el equilibrio, más allá de las, obviamente, condiciones, como se dice, en cuanto a lo que tiene que ver cuando sos un ferviente seguidor, ahí no me sale la palabra en este momento, bueno, fanático, cuando sos un fanático, cuando todo se lleva al límite en este fanatismo, cuando es para seguidores. ¿Cómo se enmarca esto de, como lo decía anteriormente, ¿no? ¿Cómo se puede mantener un equilibrio? ¿Se puede mantener un equilibrio con respecto a esto? Estamos muy lejos, tuvimos un equilibrio un tiempo, se volvió a desbalancear el tema. ¿Se puede hacer eso o no? Yo creo que es imprescindible tratar de hacerlo. Sí. En política lo importante es la asociación de la tenacidad con que se trabaja a lo que tiene de imprescindible el proyecto por el que se trabaja. Digamos, ¿qué es ser esperanzado en política? Es creer que vale la pena luchar por un ideal de convivencia. No hay política donde no hay ideal de convivencia. Ahí el término está mal empleado. La política es un escenario donde convergen quienes no coincidiendo se necesitan recíprocamente. Sí. No coincidiendo se necesitan recíprocamente. Entonces, ¿por qué el régimen democrático republicano es, a mi entender, el régimen ideal? Porque es un régimen que descansa sobre una profunda prudencia. Tiene tres poderes, la función de cada uno de ellos es doble. Controlar a los otros dos para que no se apropien de todo y al mismo tiempo representar valores específicos de cada uno, en el legislativo, en el ejecutivo y en el judicial. Es un régimen prudente porque no parte de la idea de que el hombre es bueno, sino de que puede ser mejor. Entonces, la finalidad de una democracia republicana es producir perfeccionamiento constante. Nunca llegar a la meta, porque cuando se alcanza la meta del presunto perfeccionamiento, uno se ha adueñado de la verdad y en nombre de esa verdad combate a todo el que no coincide con uno. Por eso, la democracia republicana es difícil, es riesgosa, pero es el régimen ideal donde se aspire a la convivencia. Que no logremos instaurarla en la Argentina significa que aspiramos a otras convicciones que las de la convivencia, es decir, a un verticalismo autoritario que le conceda al poder la posibilidad de subsumir la ley en sus proyectos. Entonces podemos distinguir finalmente, y en relación a tu pregunta, dos concepciones, una que desemboca en el fanatismo y la otra que desemboca en la convivencia. Una cosa es que el poder político esté sujeto a la ley y otra cosa es que la ley esté sujeto al poder político. Otro de los temas, bueno, la política y la tecnología, usar el tema de las redes sociales, ¿cómo lo ves esta Bueno, parte? es muy interesante y muy importante. Yo creo que las democracias directas, las llamadas democracias no representativas, la abundancia de populismos que hoy se ven en el mundo, han sabido valerse de las redes sociales y de la tecnología digital para alcanzar un protagonismo más imaginario que real, pero fuertemente propenso a generar convocatorias públicas, para reemplazar a las investiduras representativas de las democracias
indirectas, de las democracias constitucionales. Hoy lo que advertimos es que la tecnología le da a la gente un protagonismo que les permite prescindir de la representación. Yo digo lo que quiero, pienso lo que me parece, lo vuelco no a través de quienes me representan en un partido o en una agrupación, sino en forma directa y personal. También es cierto que la tecnología ha generado enormes avances y enormes posibilidades de integración. Pero si esto no se produce en el marco de una sensibilidad cívica suficientemente madura como para privilegiar la ley, la convivencia y la disidencia dentro de la ley, fatalmente se convierte en una forma de aislamiento y autosuficiencia. Hoy nuestra especie ha encontrado, por ejemplo, en los móviles, en los celulares, un órgano corporal. El que pierde un celular se pierde. El que lo extravía se extravía. Y a tal punto hemos llegado a la fanatización de la comunicación digital que más de una vez cuando una familia sale a cenar con sus 2 hijos, son 8 en la mesa. 4 celulares y 4 personas, cada una de ellas ensimismada en su propio aparato. Sí. Estos riesgos de aislamiento, de autosuficiencia y de vida más imaginaria que de convivencia afectan a la democracia también. Porque la democracia es interlocución, es la búsqueda del prójimo como persona y no como sujeto virtual. Es lo que buscamos siempre, ¿no? Dentro de las redes sociales. ¿A qué te referís? En cuanto a lo que mantener una ideología que está incluso, nosotros mucho buscamos un camino y ahora lo estamos buscando a través de las redes sociales o a través de Internet. Sí, yo creo que los espacios de convivencia requieren la presencia de un cuerpo, sí. Es decir, de la propia presencia física. La política es contacto entre personas, no es contacto entre contraseñas digitales. ¿Esto acompaña esta situación delicada que está pasando en Latinoamérica? Sí, sí. Bueno, Latinoamérica expresa muy bien los conflictos que se generan en sociedades donde la ley no opera como un recurso suficiente ni de equidad social ni de contención representativa de la sociedad. Sí. Lo que ha ocurrido en Bolivia, por ejemplo, es muy representativo. Sin duda, Evo Morales fue inducido a apartarse del poder a través de una forma muy, yo diría, parabólica de golpe de Estado. Pero él ha contribuido al golpe de Estado porque él es el que violó las leyes de la Constitución de su propio país, haciendo de un primer periodo de gobierno un segundo, del segundo un tercero y aspirando con el tercero un cuarto. Entonces, el quebrantamiento de la credibilidad del sistema democrático empieza por aquellos líderes que aspiran a abusar del poder para concentrarlo permanentemente en sus manos. El caso chileno es otra cosa, aunque es complementario de esto. En el caso de Chile, nosotros tenemos un sistema constitucional que se remonta a la época de Pinochet. La Constitución chilena no ha cambiado de la época de Pinochet. Claro. Y esto ha generado una falta de equidad social muy importante, porque los sectores más afectados por la falta de recursos salen de la pobreza, pero son obligados a permanecer inmovilizados en el marco de un desarrollo económico que al no sufrir variaciones ni ascensos, hacen con que las presiones impositivas, los costos que deben pagar, por ejemplo en el plano de la movilización, de los viajes y demás, excedan sus recursos. Entonces no hay equidad social en Chile. Más allá de que toda la violencia que se desató está manipulada también por quienes tienen intereses no democráticos, lo cierto es que la protesta de la gente es una advertencia al gobierno constitucional diciéndole, muy bien, respetemos la ley, pero promovamos la equidad, porque el respeto de la ley sin equidad es falta de respeto por la ley. El caso de Colombia recientemente, ni hablemos del caso venezolano. Y también hablemos de otro fenómeno contrapuesto a esto, que es el caso uruguayo, donde la vida institucional tiene una consistencia tan sólida desde 1904. 1904 fue el último golpe
que vivieron los uruguayos, la última confrontación cívico-militar importante que hubo en Uruguay. Desde entonces a hoy, y salvando la dictadura militar de la década del 80, lo que es cierto, del 70-80, lo que es cierto es que la vida constitucional uruguaya es un ejemplo de convivencia, ¿no? Allí los partidos se suceden a través de una alternancia que es indispensable, porque en las democracias cabales todos los gobiernos deben contribuir a un perfeccionamiento incesante. En última instancia te diría esto: la República como ideal representa el repertorio de valores que aluden al bien común. Puede haber una izquierda y una derecha, puede haber una centro derecha y una centro izquierda, pero la República debe ser el espacio de convergencia de esas disidencias y de esas coincidencias. Es muy saludable que en un país haya centro izquierda y centro derecha. ¿Por qué? Porque pueden alternarse en la visión de lo necesario, pero también complementarse si la República es el ideal de ambas posiciones. ¿Qué pasa ahora dentro de nuestro jardín? ¿Qué pasa dentro de la República Argentina con respecto a este perfeccionamiento que vos decías y de esta república, ¿no? que tanto necesitamos? ¿Qué pasó en estos 4 años? Bueno, ¿Y qué es lo que pensás para estos 4 años que vienen? Sí, bueno, vamos a empezar por el porvenir. Todavía es muy incierto en qué medida el partido gobernante futuro, el que inicia su gestión el 10 de diciembre, contribuirá con esa gestión al afianzamiento de la República. Sí. Es muy incierto que eso sea así. En principio porque el concepto de legalidad que tendrá el Frente de Todos, o que parece tener el Frente de Todos, se contrapone al actual en la medida misma en que el actual es un sistema que en buena medida considera que no hay presos políticos, sino políticos presos por los delitos que han cometido, mientras que el Frente de Todos entiende que hay políticos presos. Es decir, hay presos políticos, es decir, injustamente detenidos porque no ha habido los delitos que se le imputan. Entonces, esta diferencia con respecto a la ley, a la justicia, marca un punto decisivo de interrogación en torno al porvenir que vamos a tener. ¿Se gobernará en el marco de la República o se gobernará contra la República? ¿Se entenderá que el poder político debe someterse a la ley o que la ley debe someterse al poder político? En fin, no lo sabemos. El gobierno actual, el que ahora termina su gestión, creo yo que ha hecho avances muy importantes en algunos campos, como por ejemplo en la libertad de expresión, en política exterior. Me parece que ha contribuido muchísimo en todo lo que se refiere a la flexibilización de la intervención y la independencia de la justicia. Me parece que en el orden de la infraestructura del desarrollo del país ha avanzado, pero ha tenido una profunda incomprensión de las prioridades sociales de grandes sectores del país, y el hecho es que la pobreza en la Argentina ha aumentado, sin haber sido creada por el gobierno actual, ha aumentado bajo el gobierno actual. No tenemos moneda, nuestro peso no pesa, la inflación es tremenda. Entonces ha habido desaciertos económicos muy serios que han contribuido al descrédito social de este gobierno. Y creo yo que su derrota en las elecciones proviene de esa disconformidad social. Volviendo un poquito a lo que venías comentando al principio, hoy charlaba justamente con mi padre y con otras personas también, sobre el tema de los presos políticos o los políticos presos, ¿no? El tema de las acusaciones. Fueron 4 años de acusaciones que dicen fue todo un show, ponele, que ese show va a continuar al revés para los próximos 4 años. Y así se van a ir tirando la pelota, se van a ir dando el protagonismo de esas situaciones y nunca se va a llegar a nada. ¿Y lo pensás así? Bueno, yo no puedo partir de un diagnóstico que podríamos considerar que privilegia el fatalismo. No. Yo no sé si las cosas van a ser así. Yo sé que no deberían ser así. Estas campañas de acusaciones... Sí. Voy a darte la razón en un punto dentro de la descripción que acabas de hacer. Sí.
mientras se confronten dos conceptos de la legalidad, sí, mientras sean dos las nociones de lo que es la justicia, evidentemente no podremos vivir dentro de un mismo país quienes no tenemos coincidencias políticas. Una democracia cabal es una democracia donde podemos convivir quienes no tenemos coincidencias políticas, porque sí tenemos coincidencias con respecto a lo que es la justicia y el ideal de la vida constitucional. En la Argentina está fallando la posibilidad de tener una concepción de la vida constitucional que sea la misma para quienes no coinciden. Ahí está la falla fundamental. Entonces, ¿qué tenemos? Un porvenir incierto en términos de sistema político. claro. Si esto va a ser así o no, dependerá bastante de que podamos advertir en la gestión del presidente Fernández un interés en generar condiciones de republicanismo y no solo de partidismo populista. Ahora, va a ser muy difícil porque la vicepresidenta de la República va a controlar dos cámaras a través del nepotismo que ella representa. En una está su hijo, en otra está ella. Entonces, la capacidad de manipular el concepto de legalidad en favor de intereses sectoriales puede afectar bastante el desarrollo de la gestión eventualmente republicana del presidente. Pero el presidente tendrá que decidir cuál es su orientación. Todo hace prever que la expresidenta y actual vicepresidenta en la gestión venidera va a verse liberada de las causas que pesan sobre ellas, va a ser exceptuada de toda acusación, como lo acaba de ser ahora el general Milani, que ha sido liberado de toda acusación. Ella lo va a hacer también, y es posible que muchos de los que estén detenidos dejen de estar caracterizados como delincuentes detenidos para pasar a ser mártires detenidos y luego liberados. Y luego funcionarios. Sí, y luego funcionarios, ¿no? Muchos de ellos funcionarios. Yo hoy la escuchaba a Eve Bonafini, ¿no? Y claro, después compartía también la opinión de uno de los medios. El tema es que hay que escucharlo de quien viene. El tema es que dice que habría que salir a apoderarse los medios. Sí, sí. Por supuesto, esa es la visión apocalíptica del poder político, que consiste en exterminar la palabra alternativa. Más antidemocrático no puede ser, aparte. Por supuesto. Acá hay una figura extraordinaria en términos de lo que representa emblemáticamente para la democracia, que es Graciela Fernández Meijide. Una madre también, una madre que ha sabido superar el odio para buscar la reconciliación entre quienes se presentaban como enemigos irredentos. El caso de Graciela Fernández Meijide es emblemático. La Cámara de Diputados de la Nación acaba de otorgarle la mención Juan Bautista Alberdi en reconocimiento por su trayectoria patriótica. Y creo que en ella es donde debemos buscar una referencia cuando hablamos de las madres. Me parece que es ella la figura que mejor dice lo que hubo de rico, de fecundo para el país en esa tragedia terrible que se vivió durante la última dictadura militar. Nada mejor que sacar en conclusión a través de la postura de otra persona para no desmerecer a la persona que dijo esta barbarie y para hacerlo de manera indirecta. Así que, Santiago, vamos a contar y mostrarles, si podemos, Juan Carlos, ¿te parece? Los libros para tenerlos en cuenta. No sé si pudiste recibir el mensaje o la foto, bueno, no importa. Vamos a presentar y nos va a contar un poquito, Santiago, a qué hace referencia. Bueno, la nueva ignorancia es el título del libro y de uno de los ensayos que integran ese volumen. ¿Cuál es el contenido de este libro? Bueno, el ensayo que da título al libro, por ejemplo, es un ensayo que muestra la ignorancia que genera el conocimiento tecnológico. No solo el conocimiento, sino las nuevas formas de ignorancia que resultan de la tecnocracia.
ignorancia en el orden cívico, en el orden político, podemos decir, subestimación de todo lo que no quepa en el campo de la inmediatez comunicativa, la impaciencia profunda. Hay otros ensayos dentro de ese libro que abordan también la dimensión de lo político y de lo cultural, algunos de ellos dedicados a la poesía y al significado de la palabra poética. Yo por palabra poética no entiendo exclusivamente la palabra del género literario llamada poesía, sino esa palabra que es capaz de transfigurar la percepción cotidiana, habitual, impregnada de excesiva familiaridad con las cosas, para devolverles a esas cosas una presencia fecunda, inesperada, inédita y sugestiva. Lo mismo abordo en otros libros. ¿En ese es? Acá, Hombre Reunido, sí, es mi libro que reúne mis 9 volúmenes iniciales de poesía hasta el año 16, y al que le sigue este otro libro, El Visitante, también de poesía y posterior a Hombre Reunido. Otros libros son Los Apremios del Día, que son todos mis ensayos políticos escritos en el diario La Nación a lo largo de los años 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y Una biografía de la lluvia son ensayos literarios que exploran distintas emociones de la vida cotidiana sustraídas al campo de la obviedad en que los pone la costumbre. Y así podríamos seguir enumerando otros libros a través de los cuales yo trato de trazar mi propia biografía y la expresión de mi propia emoción de vivir. Santiago, darte las muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La verdad que podríamos quedarnos charlando, no sé, una semana entera de programas de ABC. Pero la intención es que justamente crearle la intención de que sigan degustando de estas charlas el día de mañana. Sí, mañana los espero a los que estén interesados en compartir una reflexión sobre nuestra Argentina y los dilemas que el porvenir les plantea al presente. Este es el título justamente para el día de mañana. Recordamos a las 20 horas, a las 8 de la tarde, en Avenida 7 Lagos 745, la galería que está enfrente de YPF. Ahí minutos antes, ¿no? Unos 15, 20 minutos antes pueden ingresar para arrancar en hora, estaría bueno. Así también por el respeto hacia él y por el respeto, por supuesto, a los demás que van a estar con el momento justo, la hora justa para poder disfrutar de la charla. Santiago, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, muy amable por recibirme.